tanto si crees que Jehová es Dios como si no lo crees, ¿tienes la total convicción al respecto? Quizás me has visto a mí mismo en otros videos o escenarios hablando de que Jehová no es Dios. Últimamente han crecido demasiado esta controversia, porque cada vez hay más y más videos hablando al respecto, mucha gente investigando y dándose cuenta de todos los estudios que apuntan a que Jehová no es ninguna divinidad. Pero asimismo hay muchísima gente que a lo largo del tiempo, la historia, su recorrido y sus creencias tienen a este personaje enfocado o concebido como el creador y creen en él. Ahora, si ya antes he hablado de que Jehová no es Dios, ¿por qué vendría a decir que sí lo es? ¿Cuáles son las pruebas y los argumentos que vengo a darte para considerarlo? Pues préstale mucha atención y quédate hasta el final. Lo primero que voy a decir es que no. En realidad no es que haya cambiado de opinión. En realidad no es que, wow, tuve una experiencia paranormal que vino y me transformó mi pensamiento al respecto. No. Es más, ya me siento un poco con un peso aquí, sosteniendo tal vez una imagen y hacerte pensar de que ahora voy a decir, no, Jehová es Dios y lo voy a defender y decir, no. Lo que pasa es esto. Voy a comenzar por este lado. La concepción que nos transmite el libro secreto de Juan, un evangelio apócrifo, es decir, que ha sido rechazado por la iglesia, cuando Jesús menciona allí al Padre, el innombrable, inconmensurable, ilimitado, increado, el que existe primero, antes que todo lo demás, es decir, la causa de todas las causas o la fuente sobre todo lo demás. Este ser superior es mucho más que un Dios. Jesús dice directa y literalmente, no debe considerársele como un Dios, porque Él es muchísimo más. No hay nada sobre Él. Sobre el Padre Creador no hay nada. Quiere decir que sobre los dioses, que podrían existir entonces muchos, puede haber muchas cosas. Es decir, la humanidad ha dado testimonio del hecho de que concibamos a diferentes personalidades como dioses de algo. Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios del oro, Dios de la plata, Dios de la guerra, Dios del amor o diosa, etcétera, dioses de algo. Pero cuando es sobre algo, ¿qué pasa con todo lo demás? Son otros. Pero si son otros de cosas particulares, ¿qué pasa con lo que había antes de esas cosas? Pues entonces no están por encima de ello. Pero el Padre Creador está por encima de todo y es la causa de todas las causas y de hecho no puede concebirse, no hay ojo que lo pueda ver porque está mucho más allá de las cosas, de lo que se ve y de lo que se concibe. Entonces, sigo estando claro, Jehová no es el creador. El creador está mucho más allá. Pero ¿por qué sí es Dios? Ese es el punto que vamos a traer aquí a colación y a consideración. Y vamos a conectarlo entonces con algo que Jesús y Pablo han referido en diferentes ocasiones. Cuando hablan de que el mundo adora lo que no conoce. Nosotros, la gente, cantidad de dioses, deidades que reciben adoración, pleitesía. Y Jehová es parte de ellos. Pero no solamente esto, vamos a concebir y podemos hablar de un Dios como a esa imagen, ese culto que se hace a una deidad que recibe adoración, que recibe pleitesía, que recibe renombre, honores en su nombre, digámoslo así, y que la humanidad confía, o parte de la humanidad, alguna cultura confía su vida en ello y hace peticiones a ese algo como guía de su vida. ¿Hay o no hay personas que hacen eso respecto a Jehová? Sí, ya lo tenemos claro. Entonces Jehová para toda esa gente es Dios y creen en ello. Listo. Pero ¿por qué eso tendría que motivarme a hacer un video si es algo demasiado obvio? Pues bien, el punto con el video está en darnos cuenta de que tal vez nosotros que decimos, es que Jehová no es el creador, está en contravía de todo lo que enseñó Jesús. Jesús no vino a decir es el Dios de esto, de aquello, no, es el Padre. El Padre de los vivos decía, mientras los judíos referían a Jehová, Padre de muertos. Pero entonces, ¿dónde está la reflexión? En que tal vez nosotros que hacemos todo este planteamiento, también hagamos adoración a ese lacayo, a ese aparecido, a ese impostor. En pocas palabras, prácticamente toda la humanidad estamos haciendo que Jehová siga siendo Dios.
porque nuestros comportamientos y muchas de nuestras formas de pensar están ligados a ello. Sabemos que Jehová se presenta como un Dios que tiene pueblos elegidos, tiene elegidos, y en la humanidad, en la sociedad, encontramos de muchas maneras el gusto por la predilección, por ser elegidos. Yo quiero ser el elegido, quiero ser el número uno, quiero ser al que me vaya bien, quiero pensar que Dios me ha bendecido, está conmigo. Ay, es que Dios está conmigo, Dios es tan bueno conmigo, Dios me muestra el camino, Dios a mí siempre me lleva de la mano. Y lo hacemos desde un pensamiento y una concepción como que, wow, tiene una preferencia conmigo. Y eso no es lo que hace Jehová, tener elegidos. De hecho, tener pueblos elegidos. Es más, la situación actual en el mundo, con una nueva confrontación en Oriente Medio, tiene unas raíces en religión, en creencia. Y parte de esas raíces está en que ambos pueblos se consideran el pueblo elegido. Uno con mayor poder, preeminencia y bajo la credibilidad de todo el mundo. Pero el otro también considera que hay una deidad, divinidad y fuerza poderosa a favor de ellos. Entonces cada uno está luchando por defender la predilección que tiene ante un ser superior que a ambos los lleva al conflicto porque los pone a luchar y defender esa elección, esa preeminencia que supuestamente tienen sobre los demás. Entonces entran a luchar para ser los elegidos y matarse. Y al fin de cuentas, es terrible esto. Para este personaje, desde un lado y el otro del pueblo, terminan siendo sacrificios para él. Es decir, palestinos son borregos, como borregos que sacrifican los judíos y los judíos son borregos que sacrifican los palestinos, cada uno a su deidad, dentro del pensamiento de que ellos son los elegidos y los otros, pues el enemigo al que hay que destruir. Ese es el otro elemento. Muy bien. El Dios de los ejércitos, el Dios de la guerra, el Dios que admite tener enemigos, el Dios que tiene adversarios, contrincantes, y que al tener un pueblo elegido y tener unos contrincantes, entonces envía a los elegidos a estar por encima de los contrincantes. ¿No es algo que vemos también en la humanidad? ¿No nos comportamos así cantidad de veces, viéndonos a nosotros como los elegidos y teniendo un contrincante, enviando al contrincante maldición o deseando que el contrincante le vaya mal, tenga mala suerte, etcétera? ¿No es eso? ¿No entramos también en guerra y en disputa por diferencias de religión, de creencia, que si el Espíritu Santo, que si no existe, que si son tres, que si es uno solo? ¿Cuánta división existe en la vida normal del ser humano? Y esa división hace parte del culto o de la enseñanza de Jehová. Desde el principio de los tiempos, cuando Caín y Abel empezó con la predilección, empezó con la división, empezó a plantear que habían enemigos y empezó a generar guerra. Entonces nosotros, cada que nos inmiscuimos en una forma de guerra, estamos haciendo una adoración o pleitesía a ese personaje. Igual a cuando entramos en otra forma de verlo y muy preciso, a recordar que este fue el que enseñó el ojo por ojo y diente por diente. El Dios vengativo, que de hecho así literalmente con esas palabras lo plantea. Yo soy un Dios celoso, vengativo. Bien, ¿cuántos de nosotros no tenemos parte de esos comportamientos en nuestros días? Nos hacemos vengativos. Me la hizo, pero espérate, yo cómo te la voy a hacer a ti. Si me hiciste sufrir así, ¿no? El doble, el triple te voy a hacer sentir. El cuádruple, y vas a pagar tú y tu familia. La venganza. Entonces estamos haciendo las del Dios vengativo. Eso es adoración. Eso es pleitesía a Él. Eso es convertirlo en Dios. Eso es posicionarlo como una deidad de nuestra sociedad y de todo nuestro comportamiento. Cosa distinta a lo que enseñó Jesús, que vino a derrocar ese planteamiento del ojo por ojo, del diente por diente. Vino a tumbar y dejar por el suelo toda la visión de enemistad, de tener adversarios, de tener enemigos. Vino a poner por encima de cualquier pensamiento de ser elegidos el amor y el servicio, porque ¿qué dijo? Quien sea mayor, sea el más humilde y sirva. Pero no era eso lo que planteaba Jehová. El mismo que se presentó como el Dios de la plata y del oro. De ese que bendijo, que bendice o que hace mostrar a quienes guarda como quienes tienen mucho. Y veamos en el mundo, ¿no es eso lo que pensamos también? La concepción del rico como el bendecido, como el que está con Dios. ¿No le pedimos a Dios eso? El oro, la plata, el dinero, el poder. Pero que encontramos en los poderosos del mundo un ejemplo de divinidad,
una semejanza con lo que es la belleza de la vida? No en todos, en la mayoría, ¿no? Y sí, también existe esa inconsciencia en los que no tienen tanto. ¿Por qué? Porque hay muchas formas en las que hacemos esa pleitesía. Por ejemplo, es el Dios de los contratos, es el Dios de las alianzas. Cuando por allá desde el principio, con Abraham, con Noé, alianzas, contratos, pactos, los pactos de Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros no buscamos eso? Diosito, si me ayudas con esto, yo te hago esto. Y ahí entra lo de los sacrificios también. Es que Diosito, si me pasa esto, yo me comprometo con esto. Y si Diosito esto, entonces, no son pactos y contratos, no son alianzas, no son sacrificios, no son peticiones. No es el planteamiento ese de un pueblo o de una humanidad que está por el suelo, que está mal y que necesita el Salvador y levanta la mano, ayúdame por favor. Eso es lo que enseña Jehová. Que la cultura humana, la raza humana como tal, tenga una experiencia de existir como indigna, manchada, del pecado original. Entonces tenemos que temerle y suplicarle y arrodillarnos y hacerle culto y montar altares y tener altares y, aquí el lugar de adoración y de sacrificio. Y buscamos el lugar de la relación con Dios como un lugar de sacrificio, de penitencia. Un lugar de llevar allá esa pleitesía, esa petición, ese arrepentimiento, subyugación. Pero Jesús a los que se le arrodillaban los levantaba. Entonces, por eso yo sigo estando claro que el Padre Creador, el mismo de Jesús, no, ese no es Jehová. Porque Jehová es el del miedo y Jesús dijo que Dios, la luz, el amor, nada tenían que ver con el miedo, con la oscuridad. El que vive en miedo no se ha perfeccionado en el amor. Entonces, el que está en el miedo, que dijo Jehová que era el comienzo de su sabiduría, es porque no está en la luz del Padre perfeccionado en amor. Y quien va hacia el Padre y hace el camino del amor, entonces sale del temor. Entonces, creo como que se emputa Jehová si eso ocurre. Se emputa con cada persona que va y busca al Padre, su amor y su luz, porque están dejando su temor. Están dejando su sabiduría, entonces se van a ganar sus plagas y sus sentencias. Es lo que nosotros también muchas veces hacemos con los chantajes. Todo ese tipo de comportamientos que se fundamentan en lo que ha dicho Jehová, hace que siga siendo Dios, hace que siga estando por encima de la humanidad. Tal vez no es como un personaje, algo sentado por ahí, alguien, no. Es un espíritu que tiene un control sobre nosotros desde la mente, con toda esa forma de pensar, con toda esa hipocresía, porque Jehová es hipócrita. Le hablaba a los egipcios de una manera, le hablaba a los judíos de otra manera, a los egipcios los mandaba a perseguirlos, los judíos les pedía que los liberara. Es hipócrita, porque dice que es el único Dios, pero dice que vaya, hágale sacrificio por allá a Azazel, a otro Dios. Es hipócrita porque dice no mentirás y es mentiroso, porque dice no robarás y manda a robar, porque dice no matarás y manda a matar. Es hipócrita, es falso. Jesús lo denunció. El que es mentiroso y homicida desde el principio, diferente al Padre que es la verdad. Por eso su palabra es verdad, por eso su espíritu es vida. Por eso nada tiene que ver con Jehová. Entonces, si nosotros estamos en ese camino de quitar ese velo, de abrir los ojos y acercarnos a la verdadera comprensión, comunión, relación, experiencia del Dios vivo, es importante hacernos esta reflexión, porque veamos lo que sigue pasando en el mundo. Pues pasa en Oriente Medio y lo que pasa en todo lugar tiene que ver con que nuestro pensamiento sobrevive estas concepciones de lo que es, de lo que dice, de lo que dicta este personaje. Y que si no lo reflexionamos, seguiremos siendo partícipes de su doctrina, por ejemplo, siendo un personaje basado en el juicio. Juzga. Todo se trata del juicio, de la condenación y de una sabiduría que lo que hace es dividir. La confrontación hace parte de su hipocresía desde la cual juzga. Todo es un juicio, sus reglas todos fueron: si hace esto, castígalo con esto, si hace eso, castígalo con esto. Por eso Jesús vino y dijo: antes de ir a ver la paja en el ojo ajeno, la paja en el otro, la paja en el prójimo, hay que ver la viga en el propio.
Y fíjense toda la importancia y profundidad que eso tiene. Porque una paja, si nos vamos a la referencia de construcciones antiguas, la paja es lo que cubre lo último en el techo, pero la viga es lo que sostiene todo. Entonces yo juzgo la paja que hay en el ojo ajeno, una pajita, pero no me doy cuenta de la viga que hay en mí, de cómo yo sostengo todo esto. Ojo, sostengo, soy parte de la estructura de todo eso que estoy denunciando. Pero no lo estoy reflexionando, no lo estoy transformando, solamente estoy juzgando. Porque lo que hace este personaje es enseñar a que sus elegidos, los que buscan el primer lugar en la sinagoga, los que se sientan de frente, todos esos que tienen la pleitesía, esos son los que siempre tienen el primer lugar y la condición superior para juzgar y condenar y hacer crucificar. ¿Cuántos crucificamos? Porque no piensan como nosotros, porque no andan como nosotros, porque no hacen como nosotros, porque no quieren como nosotros, porque no nos hacen caso, porque están fuera de control, porque lo que sea. ¿A cuántos crucificamos y condenamos de muchas maneras? Entonces, ¿cuántas veces hacemos esa pleitesía o adoración a este personaje infernal, el cual reseñaron que es que la oscuridad sabía vestirse de luz también? Y de esa manera estamos adorando lo que no sabemos y nos alejamos del Dios no conocido que mencionó Pablo, que habita en la tierra, en el aire, en el agua. El Dios de la vida que sostiene el pulsar del corazón. Ese que deberíamos recordar, sentir, seguir. Porque ese sí es el Padre Creador, el del amor, de la luz, de la conciencia, del crecer primero, crecer y servir, amar, unir, comprender, en vez de juzgar, de dividir, señalar, de querer el primer lugar. Ser. En nuestro corazón la memoria creadora que existe es para que seamos como el Dios creador. Pero si no reflexionamos de lo que hay en nuestra mente, seguiremos comportándonos como el impostor y lo mantendremos como Dios. Esto es otra forma de ver la piedra que derrumba la imagen. Para hacer roca contra la imagen de Nabucodonosor o del Dios impostor, hay que ser verdaderos desde el corazón. Mirar hacia adentro, desde esa luz revisar cómo actuamos y derrumbar la viga con la que sostenemos todo un techo y que simplemente nos hace ver la paja en el ojo ajeno. Primero hay que quitarnos la viga, porque eso hará que la luz del Creador por dentro nos haga y nos vuelva amor hacia los demás, así como es, como enseñó Jesús. A revisar, a hacer amor, para que no sostengamos más, no seamos más parte de la pleitesía del Dios impostor.